Y a medida que se acercan las elecciones del 11 de marzo, CNC Noticias continúa mostrándoles las diferentes alternativas políticas para que usted, amable televidente, tome la decisión. Esta noche nos acompaña Jorge Isaac López, coordinador en Risaralda de la campaña para continuar en el Congreso del senador Cenen Niño del Polo Democrático. Bienvenido. Muy buenas noches, Estefanía, muy buenas noches, periodistas CNC, audiencia de CNC. Empecemos hablando de la propuesta estructural que tiene el Polo Democrático y el senador Cenen Niño en materia de educación para el país. Aquí en Risaralda, el comité Orlando Falborda, que es quien coordina la campaña de Cenen Niño en el eje cafetero, ha venido planteando en los diferentes escenarios que el senador es un defensor asiduo de la educación pública en este país. Siempre ha denunciado en el Congreso de la República la disminución, el recorte del presupuesto para educación pública en los últimos 18 años. Van alrededor de 93 billones de pesos recortados y el senador ha denunciado también los 57 billones que cuesta implementar la jornada única y que esa plata no la tiene la ministra. Lamentablemente, en ese orden de ideas, el senador ha propuesto, junto a otros congresistas, una transformación del Sistema General de Participaciones, del SGP, que es de donde deben provenir los recursos para educación, para salud pública, para saneamiento básico y para agua potable. Ese Sistema General de Participaciones debe ser transformado de manera que lleguen recursos suficientes, no solo para la implementación del programa de jornada única tan quedado y tan frustrado en este país, sino para la educación pública en general. ¿Cuál es la propuesta, doctor López, para el agro del eje cafetero que tiene este proyecto político? Es correcto. El senador, en términos de viabilizar los acuerdos de La Habana, el acuerdo de paz, que es un acuerdo nacional, en términos de la viabilización, el senador lo que ha venido planteando es que para departamentos agrícolas como el Risaralda, como también sucede con Quindío y con Caldas, lo que hay que plantear es la defensa del campesinado, la defensa de la accesibilidad de la tierra y del control del territorio por parte de ese campesinado. Esos 3 millones de hectáreas que se solicitan en los acuerdos de La Habana, el senador está comprometido a defender en el Congreso de la República la llegada de esos 3 millones de hectáreas a los campesinos, a las personas que trabajan el pan coger para lograr su sustento. Municipios como Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Mistrató, La Virginia, Marsella, entre otros, serían grandes beneficiarios de estas apuestas en el Congreso de la República. Y por otro lado, el senador también solicita que el INCODER, que el Banco Agrario, disminuyan las tasas de interés fuertemente para el acceso al crédito de los campesinos y que aquellos campesinos que demuestren importantes niveles de producción y proyectos e iniciativas interesantes en el agro tengan la posibilidad de condonar algunos créditos viejos con la banca pública y la banca privada. ¿Cómo también mejorar, doctor Jorge Isaac, el tema pensional en Colombia, sin caer en el populismo ni en intereses políticos? El tema pensional, el Polo siempre ha defendido en Colombia de una manera muy clara que la edad de jubilación en el país no debe subir más, que el monto de la mesada pensional debe ascender y debe crecer de una manera proporcional a cómo crece en este país la inflación o a cómo crece en este país la DTF y las distintas variables económicas que hacen posible la medición de la nivelación de la mesada pensional. El senador Cenen Niño es enfático en proponer como una iniciativa legislativa para la próxima legislatura el aumento de la mesada pensional para las personas que gozan de este derecho, en primer lugar. En segundo lugar, es coautor, junto con el senador Alexander López, de la iniciativa legislativa que hoy está en Corte Constitucional y que nos acaban de anunciar precisamente hoy, que en Corte Constitucional ya fue avalada de manera profunda la viabilidad de disminuir los aportes en salud para los pensionados del 12 al 4%. Este fue un importante esfuerzo, vuelvo y digo, mancomunado, entre senadores del Polo Democrático, Alexander López, y el senador Cenen Niño, coautor de la iniciativa. De esta manera, pues, el senador demuestra su compromiso con los pensionados del país.
Finalmente, doctor López, explíquele a la ciudadanía el por qué el Polo Democrático y en este caso el senador Niño es una alternativa de poder y confianza para el país. Bueno, es importante recordar brevemente los orígenes del Polo Democrático. El Polo Democrático es un partido nuevo, pero es un partido con una apuesta civilista y una apuesta democrática. Su nombre lo indica, Polo Democrático Alternativo. Entre los creadores y fundadores del Polo Democrático está, por ejemplo, el padre de la sociología en Colombia, Orlando Fals Borda, un señor fundador de la primera facultad de sociología aquí en Colombia, en la Universidad Nacional. Está el doctor Carlos Gaviria Díaz, es magistrado de la Corte Constitucional, autor de las mejores ponencias que tiene la Corte Constitucional, las grandes jurisprudencias de este país, Carlos Gaviria Díaz. Cofundador, está la doctora Clara López Obregón, reconocida dirigente política nacional, ex candidata a la presidencia de la República con algo más de 2 millones de votos. Están reconocidos congresistas como Jorge Robledo y como el mismo doctor Senen Niño, 2 veces presidente de FECODE y una vez vicepresidente de la CUT Nacional. El Polo Democrático, como apuesta política, plantea que todo debe ser resuelto en democracia, que todo debe ser resuelto con la fuerza de los argumentos, de la negociación y de la conciliación. Jamás, jamás el Polo Democrático ha dicho una sola palabra sobre el uso de las armas, jamás ha respaldado los movimientos insurgentes en Colombia, jamás ha estado de acuerdo con los grupos ilegales, siempre con la confrontación del Estado de una manera civilizada, argumentada, propositiva, porque hay que recordarlo claramente, los congresistas y los distintos candidatos en todo el país del Polo Democrático defienden las ideas, defienden los argumentos y hacen propuestas. Y hay que decir también, frente a los que plantean que el Polo es un partido para tirar piedras, que la crítica conlleva en sí misma una propuesta. Cuando yo, por ejemplo, digo no estamos de acuerdo con un peaje en la Virginia-Risaralda, entre la Virginia y Pereira, esa es una crítica, pero es a la vez una propuesta. ¿Qué estamos diciendo en el Polo? Al no estar de acuerdo con eso, proponemos que las condiciones sigan como están y que haya otras formas de obtener recursos y de mejorar el erario público, pero no vía afectar el bolsillo de los ciudadanos. La conducta permanente del Polo Democrático es la defensa del interés público, es la defensa del interés general y el cuidado del patrimonio público de los colombianos. Doctor Jorge Isaac López, coordinador de la campaña en Risaralda del senador del Polo Democrático Senen Niño, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tenga una feliz noche. Muchas gracias a CNC y a sus periodistas y invitarlos a votar Polo 4 Senado el 11 de marzo.